¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando intentas dejarlo, siempre vuelves al mismo pecado? ¿Por qué ese momento de placer parece tener más poder que tu voluntad, tu fe e incluso tus principios? Hay una razón oscura detrás de esto, y no solo está en tu cuerpo, sino en tu cerebro, en tu infancia, en la cultura que consumes y, principalmente, en una fuerza espiritual que se alimenta de tu debilidad. La lujuria no es solo un pecado, es una adicción arraigada en la mente humana y explotada por todo lo que nos rodea. Lo que pocos saben es que hay una ingeniería silenciosa detrás de este deseo, una combinación de química cerebral, traumas silenciosos y manipulación social, todo ello diseñado para atraparte en un ciclo donde te sientes más débil, más vacío y más lejos de Dios. Y lo más aterrador, cuanto más intentas superarlo solo, más fuerte se vuelve la adicción. En este video, comprenderás por qué esta es la mayor adicción de los hombres y por qué es tan difícil de superar. Pero ten cuidado, después de escuchar esto, nunca volverás a ver este pecado de la misma manera. Imagina la adrenalina de un salto en paracaídas, comprimida en 5 segundos, concentrada en el núcleo de tu cerebro cada vez que un estímulo erótico atraviesa tu retina. Así es, literalmente como funciona el llamado shock de dopamina. En el hombre moderno, no necesitas estar en caída libre, basta con un pergamino, un destello de piel, un tráiler que aparece sin previo aviso. El cuerpo reacciona como si se enfrentara a la oportunidad de perpetuar la especie, liberando una descarga de dopamina 100 veces mayor que la que se obtiene comiendo, hablando o rezando. Ahora presta atención. Mientras aún procesas esta sustancia química, tu sistema límbico, la parte primitiva del cerebro, ya ha marcado esta experiencia como necesaria para la supervivencia. Y ahí es donde se cierra la trampa, porque la dopamina no solo proporciona placer, sino que genera la expectativa de placer futuro. Tu cuerpo empieza a buscar la siguiente dosis, incluso antes de que la actual se haya disipado. Es una cadena de producción invisible que fabrica el deseo en serie, ininterrumpidamente, como engranajes lubricados por el miedo a perder esa sensación explosiva. La ciencia demuestra que este bombardeo frecuente altera la sensibilidad de los receptores. Cada detonante reduce ligeramente la respuesta de las neuronas, lo que obliga al cerebro a buscar imágenes más intensas o combinaciones más extrañas para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Por eso, el contenido que ayer parecía atrevido, hoy suena tibio. No te has vuelto loco, solo que tus receptores están insensibilizados, y a medida que buscas estímulos cada vez más extremos, tu corteza prefrontal, responsable del autocontrol moral y espiritual, literalmente se debilita. Según los electroencefalogramas de adictos a la pornografía, es como si la fortaleza de la toma de decisiones éticas perdiera ladrillos cada día, abriendo brechas para impulsos que antes podías contener. ¿Escéptico? Piensa en la memoria muscular. Una vez que aprendes a tocar la guitarra, nunca lo olvidas. Lo mismo ocurre con los circuitos del placer. Cada vez que satisfaces tu impulso sexual a través del porno o la fantasía, refuerzas físicamente la vía neuronal que dices, cuando estoy aburrido, triste o ansioso, esta es mi vía de escape. Es el condicionamiento pavloviano, pero con hormonas en lugar de campanas. Ahora viene lo aterrador. La mayoría de los hombres creen que este proceso es puramente psicológico o, como mucho, espiritual. Ignoran el hecho de que hay un secuestro neurobiológico ocurriendo en tiempo real, convirtiendo tu voluntad en un mero detalle, y la industria del entretenimiento lo sabe. Las plataformas de video, las redes sociales y las aplicaciones de citas diseñan sus interfaces para mantenerte atrapado en bucles de microdopamina, filtrando cada clic para ofrecerte exactamente el fetiche que sus algoritmos internos piden. Incluso antes de que hayas verbalizado tu deseo, detente un momento y reflexiona si todo esto tiene sentido. Si te das cuenta de que con cada nuevo amanecer dedicado a la búsqueda de imágenes, la pantalla parece brillar más que cualquier llama espiritual, entonces este contenido es para ti. Rompe hielos, ya que estamos desenmascarando este engaño químico juntos.
es importante tener un espacio seguro y con los pies en la tierra para hablar del problema de verdad. Así que, si tienes insulina en la cabeza, suscríbete ahora mismo. Aquí no endulzamos las debilidades, exponemos la causa, desmantelamos el mecanismo y buscamos una cura con determinación. Una vez hecho esto, profundiza aún más conmigo, porque comprender el proceso es el primer paso para recodificar la forma en que tu propio cuerpo reacciona al deseo. Y sí, hay una vuelta atrás, pero empieza cuando aceptas que estás luchando contra una bioquímica poderosa, no contra una simple preferencia personal. ¿Sabes cuando un niño de 11 o 12 años empieza a sentir cosas que ni siquiera comprende? No fue el diablo quien entró de repente, sino la programación silenciosa que ya estaba ocurriendo mucho antes de que se diera cuenta. Es allí, durante la pubertad, cuando la mente masculina empieza a asociar el deseo sexual con algo mucho mayor que el placer físico. Empieza a construirse una idea profunda, casi inquebrantable, de que ser deseado, conquistar o simplemente ver se ha convertido en sinónimo de validación, identidad, valor. ¿Y qué hace esto aún más peligroso? Es el hecho de que nadie explica qué está sucediendo realmente en este proceso. Mientras la mente se forma, mientras el sistema emocional es vulnerable y la identidad aún se construye, el niño es bombardeado con estímulos, portadas de revistas en el supermercado, videos musicales en la televisión, chistes de compañeros mayores, conversaciones maliciosas, anuncios que exhiben cuerpos como trofeos. Y cada una de estas imágenes, cada frase, cada risa, es un pequeño ancla que se clava en su alma. El cerebro registra emoción, importancia, conquista, ser valorado, ser deseado, ser un hombre de verdad. No exagero, hablamos de un condicionamiento psicológico tan profundo que muchos hombres pasan toda su vida intentando demostrar su masculinidad a través de la sexualidad, como si fueran dos nombres para lo mismo. Y lo más triste, mucha gente piensa que esto es normal, que todos los hombres son así. No, no lo son. Todos los hombres fueron moldeados para ser así. La pubertad es el momento en que el sistema límbico, responsable de las emociones, está en plena actividad, y la corteza prefrontal, responsable del juicio moral y espiritual, aún se está construyendo lentamente. ¿Qué significa esto? Significa que el niño siente mucho más de lo que puede controlar, y en este vacío, el mundo se infiltra. La lujuria no entra por la puerta principal, se cuela por la grieta de la formación emocional, y con el tiempo, este niño comienza a creer que solo vale algo si puede atraer miradas, conquistar mujeres, o, al menos, alimentar su ego con fantasías y pornografía. Por eso tantos hombres crecen sintiéndose vacíos, incluso rodeados de placer, porque en la pubertad, sus almas aprendieron que el placer era la fuente de la identidad, y como cualquier droga, este placer requiere dosis cada vez mayores, más extremas y más peligrosas. El problema es que el cerebro aprende, pero el alma enferma, y cuando este hombre, de adulto, empieza a fracasar en sus relaciones, a sentirse inseguro, con una autoestima frágil, ansioso y sin propósito, no tiene ni idea de que todo esto tiene sus raíces en un momento en que nadie le dijo la verdad. Y ahora quiero saber de ti, comentarios sobre la palabra identidad, si también te das cuenta de que muchos de tus impulsos provienen de un pasado que nunca se ha abordado. Esa simple palabra, identidad, conlleva más dolor del que muchos están dispuestos a admitir, porque, en el fondo, la lujuria no se trata solo de sexo, se trata de un alma perdida que busca ser reconocida, validada y aprobada. La pubertad no fue solo una etapa, fue la instauración de un código que, si no se reescribe, sigue gobernando la vida de un hombre incluso después de la edad adulta. Va a la iglesia, reza, ayuna, pero aún siente que algo más fuerte domina sus pensamientos cuando está solo. Y esto no es debilidad, sino una vieja programación. Y hasta que este código se exponga y se desactive, el ciclo continúa: placer, culpa, vergüenza, promesas de cambio y recaída. Todo porque en aquel entonces, el deseo se mezclaba con la búsqueda de valor. Y hasta el día de hoy,
Muchos confunden ser amado con ser deseado. ¿Conoces esa canción pegadiza que no te puedes sacar de la cabeza? ¿Esa serie adictiva que ves compulsivamente sin pensarlo dos veces? ¿Ese anuncio que parece inofensivo pero siempre tiene un cuerpo expuesto, una insinuación, un doble sentido? Pues sí, todo esto forma parte de una estrategia mucho más profunda y peligrosa de lo que parece. El entretenimiento moderno se ha convertido en la fábrica de lujuria más eficiente de la historia, y lo más diabólico es que lo consumes riendo, cantando, emocionándote, y sin darte cuenta de que te están entrenando para pecar. No es una teoría de la conspiración, es psicología de masas, es ingeniería cultural. Durante décadas, los medios de comunicación han aprendido a asociar el sexo con todo: éxito, libertad, autenticidad, poder. Y al hacerlo, no solo han normalizado la lujuria, sino que la han romantizado. El héroe de la película siempre se acuesta con alguien. La chica del anuncio siempre seduce con la mirada. El coro de la música pop transforma el deseo en algo poético, rebelde y liberador. El resultado: creces creyendo que resistir la tentación es cosa de tontos, de religiosos reprimidos, de hombres débiles, mientras que ceder al deseo es maduro, libre, moderno. Pero detente y piensa, ¿por qué la disciplina se volvió una broma? ¿Por qué el autocontrol se convirtió en sinónimo de mojigatería? Porque el entretenimiento está hecho para mantenerte emocionalmente estimulado y moralmente desarmado. La lujuria vende, y vende mucho. Solo necesitas estar vulnerable, cansado o distraído. Solo necesitas una canción con un ritmo cautivador y una letra sugerente de fondo para que tu cerebro baje la guardia. Y ahí, mientras cantas sin pensar, entra el veneno. Entra a través de las palabras, las imágenes, las narrativas. Y aquí va el rompehielos. Cuéntame en los comentarios cuál fue la última película o canción que notaste que estaba abiertamente sexualizada, a pesar de ser para toda la familia. Comenta, entretenimiento envenenado si ya te has percatado de esta manipulación. Esto demuestra que estás empezando a ver más allá de lo obvio. El mayor truco del diablo no fue ocultar la pornografía, fue poner la lujuria en el centro del escenario, rodeada de aplausos, luces y me gusta. Fue hacer que la gente cantara sobre su propia degradación sin darse cuenta. Fue ocultar el veneno en los dulces, y los dulces se convirtieron en una adicción. Hoy, millones de hombres creen que su adicción comenzó con un clic en un sitio web para adultos, pero, de hecho, comenzó mucho antes, cuando aún eran niños, riéndose de una escena provocativa en una caricatura, emocionándose con una historia romántica de traición, o sintiéndose genial después de escuchar a un rapero ensalzar las orgías como símbolo de estatus. Y esto no fue casualidad, fue condicionamiento, fue repetición estratégica, y cuanto más te expones, más asocia tu cerebro el placer con aquello que te aleja de Dios. Es como entrenar a un perro con golosinas. El sistema nervioso aprende, te recompensaron por emocionarte con esto, así que hazlo de nuevo. Pero el precio no es nada fácil, el precio es la esclavitud. La verdad es que el entretenimiento moderno no es neutral, tiene una agenda, su propia moral y una misión: adormecer la conciencia y burlarse de la santidad. Por eso, mucha gente hoy en día piensa que la pureza es una tontería y que el pecado forma parte de la identidad. Y eso, hermano, no salió de tu cabeza, salió de las voces que dejas entrar a través de la pantalla, los auriculares y los ojos. El entretenimiento moderno se ha convertido en el nuevo púlpito, solo que en lugar de predicar el arrepentimiento, predica la indulgencia, y quienes lo escuchan demasiado terminan convirtiéndose en discípulos del pecado sin siquiera darse cuenta de que se han convertido. ¿De verdad crees que tienes el control cuando escribes solo echa un vistazo? ¿Crees que eres tú quien decide qué ver, cuándo parar o qué buscar? Bueno, déjame decirte algo que podría dejarte boquiabierto: no eres tú quien elige el contenido pornográfico, es el algoritmo el que lo elige por ti. Así es, cada clic que haces se graba, se analiza y se mapea. Cada segundo que pasas viendo un video, cada vez que retrocedes, cada tipo de cuerpo que te atrae,
cada fetiche que nunca supiste que tenías. Todo está calculado. El porno en línea no es un escaparate, es un sistema inteligente que aprende que te engancha y te ofrece exactamente lo que te mantiene enganchado por más tiempo. Es como si alguien estudiara tus debilidades sexuales en tiempo real, las 24 horas del día, y las alimentara con precisión quirúrgica. La pornografía no es solo contenido, es una industria de datos. Funciona como las redes sociales. Cuanto más tiempo pasas en la plataforma, más dinero genera. Pero en el caso de la pornografía, lo que te mantiene ahí no es el humor ni la curiosidad. Es el placer más primitivo e instintivo que tenemos los seres humanos. Y cuanto más consumes, más limita el algoritmo tus preferencias. Lo que empieza como una simple escena sensual se transforma, con el tiempo, en un consumo cada vez más específico, extraño y extremo. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra, la dopamina exige novedad, y el algoritmo la cumple. Ahora presta atención a esto. Nadie habla de esto en las iglesias, escuelas o en las redes sociales, porque la adicción a la pornografía es silenciosa. Es de esas que se sufren en soledad, escondidas, entre una pestaña del navegador y una almohada sudada. Es de esas que te hacen jurar que vas a parar, y luego te retienen como una correa invisible, porque el problema no solo está en el contenido, está en la estructura que te rodea, tu celular, tu wifi, tus aplicaciones, tus momentos de soledad. Todo está calibrado para crear el ambiente perfecto donde el pecado prospera. Y aquí va el rompehielos. Comenta aquí Prisión Silenciosa si alguna vez has notado que cuanto más porno consumes, más difícil es dejarlo, incluso cuando quieres. No es falta de carácter, es un sistema creado para derrotarte, y el primer paso para superarlo es entender cómo funciona. La mayoría de los hombres creen que cayeron en la adicción por debilidad momentánea, necesidad o curiosidad, pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que subyace es una maquinaria psicológica y tecnológica diseñada para un solo propósito: quítate la libertad y conviértete en esclavo del placer desechable. Y lo más irónico, la pornografía se disfraza de libertad. Puedes ver lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Lo que no te dicen es que, después de un tiempo, ya no puedes vivir sin ella. El placer deja de ser una opción, se convierte en una necesidad. Empiezas a negociar con tu conciencia. Solo hoy, al menos no engaño a nadie. Esto es mejor que... Y así, poco a poco, la prisión se cierra. No hay barrotes visibles. Hay una historia borrada. Hay una mirada perdida. Hay vergüenza en mirar a la gente a los ojos. Hay un alma fragmentada. El ciclo es cruel. Placer rápido. Vacío profundo. El algoritmo lo sabe. No le importa tu dolor, tu fe ni tu arrepentimiento. Solo quiere que vuelvas a conectar. Y haces clic. Y cada clic hunde tu identidad un poco más. La adicción se hace más fuerte, la espiritualidad se enfría, la mente se entumece, y el algoritmo sonríe, porque no necesita golpearte para dominarte, solo necesita que sigas creyendo que tienes el control. ¿Alguna vez has sentido ese vacío después del placer? ¿Ese sentimiento de derrota incluso cuando nadie vio lo que hiciste? No es solo arrepentimiento, es espiritual. Es como si te hubieran arrancado una parte del alma y ni siquiera supieras dónde cayó, y ahí es donde entra el diablo, no para tentarte de nuevo, sino para susurrarte al oído: no eres digno de volver. La lujuria no solo te roba tiempo ni energía, te roba la conexión con Dios, porque cada caída no viene sola, deja un rastro de culpa que se acumula como polvo en tu alma. Poco a poco, empiezas a orar menos, a distanciarte de la Biblia, a sentir vergüenza incluso de levantar las manos en señal de adoración. Y no es porque Dios te haya rechazado, sino porque el pecado ha creado un abismo dentro de ti y crees que ya no quiere saber de ti. Esta es la treta suprema del diablo. No necesita mantenerte atrapado en el placer, solo necesita convencerte de que no hay vuelta atrás. El pecado sexual es el único que afecta directamente el cuerpo y el espíritu a la vez. Mientras sientes placer físico, tu conciencia espiritual se corroe. Por eso, el vacío que deja es diferente a cualquier otro pecado.
te afecta profundamente y, al mismo tiempo, te separa de la presencia que más podría sanarte. Y cuanto más intentas llenar ese vacío con nuevas dosis de placer, más profundo se hace el agujero. Lo que era deseo se convierte en escape. Lo que era curiosidad se convierte en dependencia. Lo que era debilidad se convierte en identidad. Y aquí va el rompehielos. Si alguna vez has sentido esta separación de Dios por el pecado de la lujuria, comenta necesito regresar aquí en los comentarios. Esta frase por sí sola es un acto de guerra contra el engaño espiritual que te aleja de su presencia, porque la verdad es que Dios no se distancia de ti. El pecado es lo que crea una cortina de humo que te impide ver su amor. Y hay más, el diablo no solo quiere que peques, quiere que te acostumbres a vivir lejos de Dios, quiere que aceptes el vacío como parte de la vida, quiere que pienses que es normal orar sin sentir nada, adorar sin sentirte roto, ayunar sin transformación, quiere que la religión se vuelva rutina, quiere que la fe se convierta en una formalidad, quiere que el arrepentimiento se convierta en nada más que culpa acumulada. Todo esto forma parte de un plan malvado, el placer momentáneo como cebo y el vacío como prisión perpetua. Pero, aquí está el detalle más cruel. Muchos hombres creen que este vacío es solo emocional, solo psicológico, pero no es así, es espiritual. Es una ausencia de presencia, es distanciamiento del Padre, y cuando esto sucede, incluso con todo aparentemente normal por fuera, trabajo, relaciones, ministerio, por dentro eres como una casa abandonada, con las ventanas abiertas, pero sin nadie viviendo dentro, y saben que es aún más aterrador. Hay hombres que pasan años así, creyendo que es la parte normal de la vida cristiana, pero no lo es. Fuiste creado para ser un templo, no una ruina, y la buena noticia es que hay un camino de regreso, pero comienza con la verdad, y esa verdad te libera cuando enfrentas lo que te frena. Y si quieres saber cómo restaurar tu intimidad con Dios, aún después de haber caído tantas veces en este pecado, mira el video que te dejé aquí en pantalla. Cómo reconectar tu espíritu con Dios después de la caída. Allí te revelo el proceso del que nadie te habla, el camino que rompe el ciclo y reconstruye tu comunión, porque el vacío solo se supera cuando la presencia vuelve a habitar en ti. A lo largo de este video, has visto como 7 engranajes: dopamina, programación de la pubertad, entretenimiento envenenado, algoritmo pornográfico, escape emocional, acceso digital 24/7 y vacío espiritual se combinan con precisión demoníaca para transformar un impulso natural en una adicción que secuestra cuerpo, mente y alma. No es solo un desliz ocasional, es una prisión cuidadosamente diseñada para erosionar tu identidad, socavar tu autoestima y robarte tu comunión con Dios. Comprender este mecanismo es la mitad de la batalla, porque lo que puedes nombrar, finalmente, puedes enfrentarlo. Si alguna parte de este viaje te hizo darte cuenta de patrones ocultos en tu rutina, vuelve a ver la sección correspondiente, especialmente donde muestro cómo el algoritmo registra cada clic para predecir tu próxima caída. Esta relectura consciente te abrirá los ojos a detalles que podrían haber pasado desapercibidos la primera vez y, además, fortalecerá tu determinación de romper el ciclo. Cuanto más claro seas sobre la ingeniería del pecado, más munición tendrás para combatirlo con las estrategias espirituales y prácticas que mostramos aquí. Si este contenido te resultó útil, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Así, serás el primero en recibir las próximas herramientas que publicaré para destruir las raíces de la lujuria y restaurar tu intimidad con Dios. Cada nuevo video profundiza en un punto que abordamos hoy a modo de introducción y ofrece ejercicios que muchos suscriptores ya están usando para reconstruir su mente, proteger su corazón y su propósito. Y aquí está el gancho que te mantendrá pegado a la pantalla. ¿Sabes cuál es la única hormona que puede neutralizar el subidón de dopamina de la pornografía? Y que casi nadie sabe liberar conscientemente. En el siguiente video, te mostraré paso a paso cómo activarla sin recurrir a ninguna estimulación sexual. Mientras tanto, responde en los comentarios, ¿cuál de estos 7 factores te une más fuertemente y por qué? Tu historia podría ser
la clave que falta para que otro hermano se dé cuenta de que no está luchando solo.